pronto para comenzar esta tertulia de jueves 3 de octubre de 2024. Estamos con Diego Irazábal, a quien escuchaban recién desde Flores. Diego, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día para todos, gusto estar de vuelta por acá. Ana Laura Pérez, acá en Estudios. ¿Cómo andás, Ana? ¿Todo bien? Buen día para todos. Llegaste a tiempo. Sí, ahora veo que recuperamos a Cecilia. ¿Vos la ves? Yo no la veo todavía. La veo. A ver, probando. Perdón, no sé qué pasó, que se me apagó todo. Eso es por tener esta oficina ahí en el patio espectacular. No, ahí muy envidiado. Muy envidiado. Seguramente no tiene nada que ver con eso y más bien con mi torpeza. Acá está precioso. 10 grados centígrados y hermoso día, me parece muy primaveral. Bueno, y Esteban Valentí acá en Estudios. ¿Cómo andás, Esteban? ¿Todo bien? Buenos días, sí. Muy buenos días. ¿Vamos al primer tema? La Comisión Afirma Tus Derechos, que impulsa el plebiscito de reforma constitucional con cambios al sistema de seguridad social, respondió ayer en una conferencia de prensa a la presentación que realizó el martes el presidente Luis Lacalle Pou para fundamentar su rechazo a la papeleta del sí. En el encuentro con la prensa, que tuvo lugar en la sede del PIT-CNT, la exposición inicial fue realizada por el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, quien definió al discurso del primer mandatario como falaz, manipulador, errático, amenazante y absolutamente insensible con los jubilados. Si el presidente de la República, para defender su posición, tiene que recurrir a una actitud de amenaza, con un alto grado de insensibilidad, que se manifiesta con respecto a la vida de la gente. En realidad, haciendo esto está mostrando un elevado grado de debilidad política. Para nosotros es una pena que un presidente que está terminando su mandato lo termine de esta manera, tan alejado de la realidad y de la vida de su pueblo. Abdala y otros sindicalistas que hicieron uso de la palabra sostuvieron que los detractores del plebiscito apelan al miedo y al terror de la gente en lugar de ofrecer fundamentos. Yo creo que nuestro pueblo se merece un debate que salga del miedo, que salga de la catástrofe que no existe, que cada vez que nuevamente nuestro pueblo aspiró a alguna cosa, aparecieron los agoreros de la catástrofe. Cuando don José Valle y Ordóñez impulsó, y había múltiples huelgas y luchas populares, la ley de 8 horas, iban a cerrar todas las empresas, el país iba a ser un caos. Recordemos, el proyecto de reforma constitucional plantea 3 puntos: que las personas puedan configurar causal jubilatoria con 60 años de edad y 30 años de aporte, también que ninguna jubilación o pensión pueda ser menor al valor del salario mínimo nacional y la eliminación del ahorro individual con fines jubilatorios, lo que implica la eliminación de las AFAPs. En su argumentación para defender la papeleta, que se votará el 27 de octubre, Abdala dijo que se oculta que el sistema de seguridad social votado en 1996 ha supuesto un estrepitoso fracaso y que las rentas vitalicias que hoy pagan las AFAPs son en promedio de unos 5.000 pesos. Justamente uno de los puntos previstos en la papeleta en el plebiscito es la eliminación de las AFAPs, algo que según el presidente Luis Lacalle Pou implica la confiscación de los ahorros individuales de los aportantes. A esa objeción, por ejemplo, Abdala contestó que quienes se jubilaron por el sistema mixto cobran hoy en promedio 10.000 pesos mensuales, menos que lo que hubieran cobrado por el Banco de Previsión Social. Y dijo que eso sí es una confiscación y una estafa. Bueno, por ahí algunos de los argumentos que escuchamos ayer, después iremos sumando otros. Pero a ver, un primer comentario rápido. ¿Cómo vieron la conferencia de prensa? ¿Qué impresión les causó esta otra, ¿no? La segunda respecto a este tema, porque el martes habíamos tenido al presidente de la República, ahora ponemos el foco en la del PIT-CNT. ¿Querés empezar vos, Ana? Dale. Empiezo. A mí me impactó, de verdad. Porque la verdad esperaba más. O sea, me impactó por la negativa, no por la positiva. En términos sobre todo de lo que en comunicación podríamos llamar semiótica o lenguaje no verbal, que no son lo mismo, pero digamos en ese territorio, ¿no? O sea, por empezar, un Abdala que se lo veía como muy solo, en términos de, digamos, faltaban caras potentes del PIT-CNT, que si bien es claro que no votaron a favor de esta reforma, después es el PIT-CNT el que está jugando esta parada. Quedó claro que no.
Sí, Yo creo no, que una no de ha las aparecido cosas, esas caras más, ¿no? De dirigentes conocidos dentro que forman parte de los primeros cargos dentro del Secretariado Ejecutivo. Y que no estaban, que de nuevo, no es secreto para los que seguimos el tema, que no estaban a favor, porque de hecho votaron en contra, pero igual es fuerte esa imagen, ¿no? Donde sí está Somaruga y está la secretaria general, la presidenta del Sindicato de Seguridad Social, que claramente son como... Pero después... y desde el respeto, pero no son caras conocidas para la gente, los que estaban sentados ahí, ni pesos pesados de la historia sindical de los últimos años del Uruguay. Eso como primera imagen. Segundo, yo vi una Abdala errático, revolviendo papeles, trancándose por momentos en su discurso, en particular cuando hablaba de números, ¿sí? Generando una cosa como de cierto grado, como de... Porque, digamos, estas cosas no es que sean de una manera, pero hacen parecer las cosas. Parecía por momentos como casi como improvisado, lo cual era extraño, porque claramente esto no es una conferencia de prensa que estuvo muy preparada, entiendo, y que era para contestarle al presidente de la República. Entonces me resultó como en eso bastante. Y lo otro que me pareció... ¿En ningún momento, por ejemplo, detalló el contenido en sí de la papeleta? No, bueno... Iba a terminar con eso, pero antes también lo otro que falta, porque del otro lado se hizo mucho énfasis, no solo desde el gobierno, sino desde el propio Frente Amplio, me faltó una voz económica, o sea, la ausencia total y absoluta de una voz que hable desde la economía y eventualmente desmienta lo que las voces de los economistas más prestigiosos de la izquierda de este país han dicho, uno de los cuales habló hace 10 minutos acá sentado, han dicho sobre las consecuencias o eventualmente la falta de, consecuencias que podrían tener algunas cosas, o sea, la falta de impacto, quiero decir. Eso también me pareció como muy significativo. Fue un registro muy de lo emocional, ¿no? Eso que vos decías, ¿no? Se habló poco de la reforma y mucho desde el lugar de lo emocional. Y a mí me trajo, y me la anoté todo, o sea, en realidad leerlo lleva menos de un minuto, y me parece un lindo ejercicio, el spot, porque me hizo acordar al registro del spot, donde básicamente lo que dice es, mete una, afirma tus derechos, mete una, es la reforma de la gente para tener garantías cuando estés jubilado y que tus aportes estén bien cuidados. Y uno se pregunta si ahora no lo están, o si no lo estaban en los 15 años de gobierno del Frente, para el PCNT digo, darle una mano al que gana 2 mangos, y esta parte que me parece, mete una y podés gozar de la vida al jubilarte, disfrutar tu tiempo, disfrutar del arte, es un derecho que se comparte. Dale, mete una, y después hay una voz femenina que dice, vos podés definir cómo será tu futuro para vos y para los tuyos, porque tu voto cuenta, vota sí por vos, por mí, por todos, vota sí por una mejor jubilación. No está la reforma ahí. Es todo como de un registro súper emocional que apela a, por momentos, gente que no tiene información y que puede pensar que la reforma genera cosas que cuando uno revisa, o al menos no todas las voces consideran lo mismo. Y ayer la conferencia de prensa a mí me generó una cosa muy parecida, que no terminé de entender a quién le estaba hablando. A ver, otras voces. Dale, Esteban. Bueno, yo voy a decir que en realidad, escuchando las dos conferencias que son inseparables, coincidiendo prácticamente, cosa que no es fácil entre nosotros dos, con Ana Laura, absolutamente. No. Tanto desde el punto de vista del análisis técnico del mensaje como de análisis político del mensaje. Hay 4 realidades para tomar en cuenta, no son 2, el sí y el no que no aparece. Una es la realidad de las jubilaciones como estaba antes de la reforma del gobierno. Otra es la reforma del gobierno. Otra es la posición del sí, y otra es el futuro. Es decir, son 4 cosas que hay que diferenciar muy bien. Que ellos están tratando, ambos, por razones diferentes, de polarizar en 2 posiciones. El gobierno, para tratar de ser el defensor de la estabilidad, etcétera, y el PCNT para hacer lo que hizo en el spot y en la presentación. Yo voy a dar algún dato. A ver, el Instituto Costa Duarte, que es el Instituto de Economía del PCNT, que tiene siempre una participación muy especial en todos los...
no se pronunció, y no se pronunció, porque está en contra. Y no estaba. No estaba, No. y no se pronuncia porque está en contra. Segundo, el representante de los trabajadores en el BPS renunció hace pocos días. Sí. ¿Por qué renunció? Porque está en contra. 122 Ramón Ruiz, economistas. estamos hablando de Ramón Ruiz. Exactamente. 122 economistas del Frente Amplio y de toda la izquierda, prácticamente, están en contra. Pero en contra de forma fundamentada. No debe estar en contra a favor, si puede hacer una apelación breve. Cuatro páginas de argumentos. Ayer el PCNT juega con... la diferencia que tengo contigo, ¿a quién se dirige? Se dirige a ese público que siempre existe cuando hay plebiscitos sobre las jubilaciones. ¿Tá? Es decir, lo más primitivo, lo básico. Hago el cálculo de los 25.000 mangos que me van a entrar al otro día. Entonces, yo estoy en contra y creo sí que va a ser un hecatombe si se aprueba. Yo estoy con la posición del Frente Amplio, que es, vamos a cambiar el sistema anterior, vamos a cambiar el sistema actual y vamos a hacer un sistema diferente. A mí no es que me atrae el hecho de que vamos a convocar a todos. Sí, está bien, está muy bien, pero de hecho yo lo único que digo es que el Frente Amplio se tiene que dar un plazo. Porque efectivamente, por ejemplo, yo a mí los sueldos de 800.000 pesos en la FAP, de presidente de la FAP pública, no estoy de acuerdo. Absolutamente. No digo, la escala de gastos, no estoy de acuerdo. No es que por eso no voy a votar el sí. Pero además hay un problema estratégico muy peligroso para el país, que es de hecatombe. No hay nada que esté cambiando más velozmente en el mundo que el trabajo, por lo tanto que el empleo, por lo tanto que las jubilaciones. Es decir, no es solo la izquierda, no es solo la inteligencia artificial, la robótica, todo eso es notorio. Y vos te ponés en la Constitución de la República, donde no podés cambiar ni adaptar nada. Te ponés las normas fundamentales que te atan a toda la economía, porque eso no lo negó nadie. Te ata toda la economía, no dijo una palabra, Abdala. No lo dijo el Instituto Costa Duarte, no lo dice nadie. No lo dice, ¿por qué? Porque todo el mundo sabe que es un suicidio. Bueno, mira, acá tengo un mensaje. Es una, ¿cómo se llama? Es Pablo una dice, una pandemia autogenerada. ¿Será que, Pablo desde la audiencia dice, ¿será que lo hicieron para que no salga y quede el tema en agenda? No, yo tengo otra teoría de esa, voy a hablar en la segunda vuelta. Bueno, a ver, Cecilia, vamos contigo. ¿Cómo viste la conferencia de ayer? Bueno, yo primero, antes de hablar de la conferencia en sí, lo que quiero resaltar es que en realidad en medio de una campaña político-electoral muy importante, de elecciones parlamentarias, estamos asistiendo a un mecanismo de democracia directa y estamos asistiendo realmente a un juego democrático que en otras partes del mundo no se ve. Acá tenemos por un lado al presidente, que para mí correctamente sale a defender su reforma, es lo que corresponde, y tenemos a quienes promueven la reforma también utilizando todos los mecanismos y los medios, y siempre que hablamos de democracia y que hablamos del Uruguay y que además nos criticamos bastante, ¿no? Porque siempre decimos que nuestra democracia no es perfecta, bueno, creo que también hay que resaltar estos aspectos, porque realmente son importantes tener visiones distintas. Dicho esto, y yendo a la conferencia específica de PIT-CNT, yo creo que desaprovecharon la oportunidad, que era una oportunidad, desde mi punto de vista, para informar. Si tú tenés una postura y estás convencido, tenés que informar con datos, tenés que informar con cuestiones serias. Y creo que esa es la oportunidad que se perdió ayer el PIT-CNT. Y creo que además queda una gran desventaja por el personalismo que tomó Abdala, porque Abdala parecía contestándole al presidente como que estuviera a la misma altura y representando al pueblo, porque hablaba del pueblo, el pueblo. A mí, por ejemplo, Abdala no me representa en lo más mínimo. No me gusta ni cómo habla Abdala, y mucho menos cómo piensa, y mucho menos que esto que él está haciendo acá no lo puede hacer en Venezuela, que es el país que todo el tiempo él pone de ejemplo y que pone de ejemplo a Maduro.
Por lo tanto, que no hable del pueblo, hablará de quien él cree que representa, pero no de los demás. Y se puso a la altura del presidente, que al final del día es el presidente de todos los uruguayos, y que hizo una conferencia mucho más seria a lo que él pretende enfrentar. Y genera un personalismo tan grande que me parece que también perjudica a la campaña, porque ni aprovecha el tiempo, ni informa, y se mete en una escala que, desde mi punto de vista, no le corresponde de ninguna manera. Diego. Bueno, yo también, a ver, la conferencia lo que me pareció es plagada de clichés, que ya estamos acostumbrados a esas cosas, no hay un discurso. Yo iba a ir a lo que decía Ana Laura al final de su intervención. Uno esperaba un análisis económico o de Encuesta Duarte, un respaldo más técnico a la defensa del plebiscito, y no la vio. Fue un discurso, digamos, una intervención plagada de eso, de los clichés a los que ya nos tienen acostumbrados. Yo no sé si la entrevista de O'Donnell hoy estuvo muy buena, no sé si él consciente o inconscientemente hizo una analogía, dijo, bueno, pero esto es como un avión, o sea, hablando de si a él eventualmente le tocara ser ministro, dice, bueno, hay que tratar de aterrizar un avión con los 4 motores prendidos fuego. Entonces, esa es la realidad del plebiscito. Es un avión que se le pueden prender en el aire, los 4 motores se le pueden prender fuego y lo podrán aterrizar, pero ese avión no despega más, no despega más. Entonces, lo que hay que decirle a los uruguayos es eso, y con sentido de urgencia. Yo creo que este tema de las conferencias de prensa, primero la del presidente, que fue brillante, después la del PIT-CNT, es digna más para ser analizada desde el punto de vista de la psicología de la comunicación. Pero hay un tema del sentido de la urgencia que no se logra transmitir. Yo he estado estos días, sobre todo los fines de semana, uno está haciendo acá el puerta a puerta, todos los días, el puerta a puerta en las casas de la gente, los que estamos en campaña. La gente no tiene ni idea de este tema mucho, más bien toma una posición en función ya de alguna cuestión partidaria, ¿no? Porque para eso son los partidos políticos también, para facilitarle al ciudadano la comprensión de ciertos temas. Además hay una confusión, no saben si tiene que poner papeleta del no, del sí, que existe solamente las del sí, piensan que tiene que haber una papeleta del no, la gente tampoco tiene claro eso, pero no hay un tema del sentido de la urgencia de este tema, que ahí fue una cosa en la cual yo me parece que al presidente lo dejaron solo, no solo en la reforma, porque el presidente presentó ante el proyecto de ley en su momento a Fernando Pereira, se lo fue a llevar a la sede del Frente Amplio, se discutió en cámaras, comisión de expertos, también en todos esos ámbitos al presidente se lo dejó solo. Pero hay otra cosa en la que se le dejó solo el gobierno, y es en transmitirle a los uruguayos el sentido de urgencia de esta reforma. Que eso lo detectaron y lo hablaron Tori, Mujica, etcétera, pero eso no se le transmite al uruguayo. Entonces, ¿por qué la gente quiere o no quiere algo cuando se le transmite el sentido de urgencia? Y nadie tiene, el ciudadano común y corriente no tiene el sentido de la urgencia de que esta reforma era urgente, porque el sistema era insostenible. No lo tiene. Entonces, yo lo que creo que no hay una comprensión de fondo de parte del ciudadano, y la conferencia del PIT-CNT no contribuyó para nada a la comprensión real del tema y de la propuesta que ellos defienden, ¿no? A ver, tengo mensajes cuestionando algunas intervenciones, pero sobre todo van por el lado de ¿no vieron nada positivo en la conferencia de ayer? ¿Algo a destacar? Digo, pensando, por ejemplo, Juan dice, a ver, ninguno de los tertulianos vive con una jubilación miserable. Los que encabezaron la conferencia del PIT-CNT, salvo Abdala, no fueron las figuras, sino los especialistas en este tema. Karina en relación a la presidenta del TCS, y Sergio Somaruga, ¿no? Y sí, lo fundamentaron fuerte y sólido. Pero yo creo que ninguno de ellos se va a jubilar con una jubilación de miseria. A mí lo que me parece, por ejemplo, es que hay cosas que, si ellos piensan diferente a cómo se argumentó, de nuevo, desde la izquierda, deberían haberlo argumentado ayer y no lo hicieron. Yo tengo una compañera en uno de los lugares donde trabajo que tiene 67 años y es auxiliar de limpieza. Y sigue trabajando porque el único lugar que le hizo los aportes es el lugar donde trabaja ahora. Durante toda su historia laboral, trabajó en la informalidad. Esa señora, con esta reforma del PIT-CNT, si sale, tampoco se va a poder jubilar. Porque hay que tener 30 años de aporte. Entonces, de verdad, ese discurso de que van a sacar a la gente de la miseria no es cierto. Es
una reforma que tiene un par de cosas que pueden ser positivas, pero a costa de cosas enormemente negativas. Yo insisto, ayer Abdala lo volvió a decir y es un discurso histórico del PCNT en este tema y en otros también. Esta cosa de la falsa oposición, que no se puede decir que esto va a perjudicar la pobreza infantil porque es maniqueo. No es maniqueo, es verdad. La mayor parte, no es el caso de Abdala, pero sí de gran parte de muchos de los sindicatos que tienen mucho peso, son sindicatos muy fuertes y en muchos casos del sistema público. Y muchas veces no tienen real conciencia, y está todo bien, pero no tienen real conciencia de algunas cosas que pasan en otros ámbitos, de gente que trabaja 40 años informalmente, por ejemplo, o de situaciones, por ejemplo, que es que digamos, si yo estiro enormemente esto y tengo que aumentar los impuestos para tapar los agujeros, lo más probable es que las empresas echen gente, contraten menos, reduzcan plantillas laborales. Todo eso va a pasar en el sistema privado, porque en el sistema público no va a pasar. Y mucha de la gente que está por debajo de la línea de la pobreza probablemente esté peor. Entonces, la economía es la administración de los recursos escasos. Entonces, sí, cuando yo decido darle plata en la casa de uno pasa eso. Si yo me gasto 40 palos en una boludez, después no voy a poder pagar las cuentas. Y es así. No entiendo por qué creen que en el Estado o en el gobierno eso no pasa. Entonces, yo creo que ahí sí es verdad. Podremos igual invertir en pobreza infantil, pero de algún lado la vamos a tener que sacar la plata. Si no es de ahí, es de otro lado. Bueno, hay un lado, será salud mental, será montones de lugares donde no hemos históricamente ocupado de poner plata. Lo de gravar a los grandes capitales, y ahí hay una discusión grande, ¿no? Porque es que van a venir los grandes capitales si los grabamos, van a seguir invirtiendo si les aumentamos los impuestos. Digamos, es una discusión vieja como el agujero del mate. Entonces, no sé, capaz que yo tendría que pensar si vi algo positivo. La verdad, no. Bueno, yo no solo no vi nada positivo, sino que vi desnudo cuáles son los objetivos políticos que están planteados. Yo del discurso de la calle no coincido en nada, creo que es parte también de una estrategia política de poner la reforma como parte de la campaña electoral, tiene todo el derecho. Ahora, se lo dieron los que convocaron al plebiscito, y me estoy refiriendo a los que forman parte del Frente Amplio. En 16 años del Frente Amplio, con otra situación, ¿a nadie se le ocurrió estos mismos argumentos que manejaron hoy? ¿A nadie se le ocurrió de que las jubilaciones mínimas eran mucho más bajas y subieron extraordinariamente? ¿A quién se le ocurrió? A los sindicatos ultras. Absolutamente, que son la minoría del PCNT, al cual se sumó el Partido Comunista. Y con un mecanismo nunca antes visto en la historia de la izquierda uruguaya, el Partido Comunista votó algo en el PCNT para después batirse en el Frente Amplio, quedar en minoría, pero apoyar la posición de los ultras. Una posición que no fue apoyada, no porque no la vieron, sino porque sabían en esos momentos el impacto que hubiera tenido. Yo voy a tomar un ejemplo muy rápido. Si nosotros le hubiéramos dado a la educación el 4,5% el primer año del presupuesto del Frente Amplio, ¿usted se acuerda? Hubiera sido un fracaso económico general del país. Después, cuando se le dio, el presupuesto era mucho más grande y el 4,8% era 5 veces más grande que el original. Este caso es lo mismo. Lo que pasa es que hay un objetivo político que nadie va a reconocer. ¿Saben cuál es? Lo dijo el oyente. Es adelantar el gobierno en disputa a partir de las propias elecciones. Perdieron escandalosamente las internas, ellos tenían, tanto el Partido Comunista y mucho más el Partido Socialista, otra expectativa de todo punto de vista, no se les cumplió en absoluto, y entonces han pasado a no ser más la historia del Partido Comunista, no tienen nada que ver. El Partido Comunista estaba a favor del voto por programa en las internas, y el Frente Amplio, Sereni, dijo, no, vamos a votar en blanco, y se votó en blanco, y se hizo muy bien, ¿tá? Aunque, había argumentos para el otro lado. En este caso es una cosa mucho más perversa, porque además, no solo los jubilados no van a ganar más, ganarán más el primer año.
Al tercer año ya están ganando menos porque el gobierno no tiene posibilidades de renunciar a todo el resto del espectro social. Estoy hablando de un gobierno de izquierda, ¿eh? No tiene posibilidades. Es Además, un fracaso si yo las total. engancho al salario mínimo, lo que hace un gobierno es no aumentar más el salario mínimo, por ejemplo. Claro, ¿Existe esa posibilidad? Pero es obvio, ¿no? Es muy simple. Que si van a perder todos los trabajadores, van a perder todos los salarios porque el problema es un fenómeno absolutamente incontenible. Y hace muy bien el futuro ministro de Economía en no decir esto va a ser una catástrofe, porque si él también lo dice con la corrida de bonos, porque hay cosas que se reflejan en el mercado, y la subida del dólar, está claro que mañana el dólar está en 45, 46, y se va la gente... Ya ahora se No, equilibró. 42, está en 42. Sí, tuvo una suba en los últimos días, ya Por eso, se fue el ruido. Sí, cuando... A ver, Diego quiere decir algo. Yo digo que efectivamente lo que tenemos que asumir es que no sirve a nadie. Es decir, sirve solo a un proyecto político, pero no sirve a nadie, ni siquiera a los sectores más desfavorecidos de la sociedad uruguaya, que van a ver postergados todos sus derechos. Yo por eso tiraba lo que decía el oyente recién, ¿no? De si esto no, en definitiva, está bien. Capaz que hasta los propios sectores que lo han planteado no están 100% convencidos o tienen sus temores por lo que puede significar, pero con esto instalaron el tema y es un tema del que se va a tener que seguir hablando, ¿no? Digo, sí, pero así, no es solo claro, no gane la papeleta del sí. Claro, y eso está muy bien. Que se siga hablando, se va a hablar, porque el Frente dijo que va a reformarla y la va a reformar, y en un plazo breve. Diego. No, yo era por eso último que venía diciendo Esteban, que yo estoy de acuerdo, a ver, no tiene que salir, está bien, O'Donnell no va a salir a decir esto es catastrófico, y ahora, si estamos de acuerdo que los efectos económicos son realmente malos para el Uruguay, malos, que va a postergar un montón de políticas públicas, que va a desfinanciar, donde no va a resolver los problemas, como decía Ana Laura, de esa gente que no tiene los años para jubilarse, que hoy anda viendo cómo consigue algunos testigos para poder hacer el reconocimiento de años de cuando trabajó del 80 y no sé dónde al 94 y toda esa, porque también hay una cosa que es real, ¿no? El mayor problema que yo lo veo cuando hablo con la gente es, el mayor problema para la gente no son los problemas actuales de la reforma sí o reforma no. El mayor problema para la gente es que sus problemas propios no van a desaparecer. Eso es lo que la gente tiene claro. De que no se va a poder jubilar porque no tiene los años de reconocimiento, por un montón de cuestiones. Pero Entonces, los años de reconocimiento ahora, es viejo como no. O sea, no se podía, Claro. era difícil antes, difícil con la reforma y sería difícil incluso si se Exacto. aprobara el plebiscito. Sí, de hecho, una de las pocas Exacto. cosas que se hizo fue sumar a los hijos. En algunos casos, como un año. Entonces, para que te descuente años de los que necesitas para jubilarse, ¿no? Ahora, claro, por eso, ¿qué de positivo podemos encontrar en una conferencia de prensa donde no se hablan de esas cosas y se trata de hacer creer que viene un futuro esperanzador si sale el plebiscito, ¿no? Pero digo, lo que yo quería, plantear era por qué si es ese escenario tan malo para la economía del Uruguay y que, ¿por qué el Frente Amplio no es mucho más categórico en decir, señores, no de libertad de acción? Es decir, no se puede votar, no lo voten. Pero ahí como nos dijo estamos Donald, metiendo son en temas. los 4 nos motores estamos yendo prendidos fuego. Pero ¿por qué nos dan consejo a nosotros si ellos tienen el 35% No, pero, del electorado a ver, yo quiero blanco discutir que el dice que tema va a votar hoy. la reforma? A ver, este tema, si no, hace. ¿Cuántos meses hace Bueno, que lo venimos discutiendo? Y en esta tertulia pero- incluso. Nada, si no. no aportamos nada diferente. No Pero innovamos yo en aporto cuanto una cosa. si la discusión Ellos va por ahí. tienen los blancos y los colorados tienen 35% en las encuestas de su público que dice que va a votar la reforma. Pónganse ustedes a trabajar ahí. No, a ver, una cosa es que el ciudadano es libre de votar, está perfecto, pero la dirigencia del Partido Nacional no anda con titubeos. Ese es el tema. El Frente Amplio tampoco, Y anda para lo diciendo que las es, cosas con claridad. lo dijo con claridad Orsi, lo dijo con claridad O'Donnell, lo dijo con claridad el Frente Amplio mayoritariamente, punto. Ustedes no nos van a marcar a nosotros hasta dónde tenemos que llegar. Márquense ustedes, que tienen más de un tercio que apoya la reforma. Bueno, a ver, antes de darle paso a Cecilia. Estamos haciendo ese esfuerzo. Voy a citar algún mensaje de los oyentes que opinan distinto a cómo están viendo la cosa ustedes. Hay algunos que dicen, escuchándolos me convenzo, voy a poner la papeleta del sí.
Pero Halem dice, falta una discusión sobre qué seguridad social queremos y necesitamos y para qué modelo de país. Si mantener la estabilidad es tener 300.000 jubilados sumergidos, creo que es algo que está muy mal. La catástrofe ya está y la padecen los más pobres. Sí, Yo lo- sí. Pero yo por lo que este quería camino de la plantear- reforma van a ser mucho más pobres y además van a afectar otros sectores de edad y, Y todos yo los igual programas recuerdo A ver. que 3% de los mayores de 65 son pobres versus cerca del 20%, Más del 20%. de los menores de edad. Entonces, de verdad, yo no es que no quiero resolver la situación de la tercera edad, pero de verdad los pobres están en otro lado. No, Cecilia, a ver. Y No, yo creo que nuestro país tiene una discusión que se mantiene todavía sobre el tema previsional, sobre el tema de la seguridad social. Creo que la reforma que se hizo puede ser sometida a muchísimos cambios. Creo que hay cosas que seguramente se vayan a tener que mejorar en el próximo gobierno, gane quien gane. Y creo que en eso tenemos que estar todos también como bajando las pancartas, porque de ahí depende el futuro de muchísimos de nosotros también, que estamos lejos de jubilarnos, que estamos aportando y que en definitiva también tenemos miedo de lo que hemos hecho y generado ahorros y que los podemos perder, porque si no parece que es lo mismo el que trabaja que el que no trabaja, y no es así. El sistema tiene que tener equilibrios y nuestro país tiene dificultades. Entonces yo creo que analizar mejorar esta reforma está perfecto. Ahora, instaurar temas en la Constitución de la República, que es lo que determina el plebiscito, y eliminar las AFAPs, perjudicando a un montón de gente en forma directa, realmente no es una cuestión para votar desde lo emocional. Eso es lo que yo entiendo. Sino que son cuestiones para votar con muchísimos argumentos. Y por eso es muy importante que se instale el tema en la campaña, que se discuta el tema en la campaña y que se instale con elementos reales, con elementos de discusión. Yo Dos creo temas, que está Cecilia, perfecto. tomo dos temas que tomó Abdal así como y en los que trató de profundizar ayer, ¿no? Por ejemplo, las jubilaciones que están pagando las AFAPs. Más allá de que podemos entrar a la discusión, qué quería decir, ¿no? Con las cifras que citó, ¿no? De qué trabajadores estamos hablando, si aportaron efectivamente desde el 96 hasta acá ininterrumpidamente, tener en cuenta de que eso es una parte de su jubilación, más lo que pagan el BPS. Pero ahí hay un tema para discutir que me parece que nos falta, no lo hemos discutido. Segundo tema que de alguna forma sí le respondió el presidente y a un argumento que se ha planteado mucho, que es cómo se financia este asunto. ¿Qué está diciendo el PIT-CNT y quienes apoyan el sí? Bueno, no necesariamente esto va a implicar un aumento del IVA, como se lo quiere plantear, sino, por ejemplo, se puede ir por el reducir el informalismo, aumentar la formalización y revisar exoneraciones. Eso es lo que dicen todos los que no tienen una propuesta para aumentar los ingresos del Estado. Siempre. Lo dijimos nosotros también. Pero está A ver. buenísimo, pero es propenderemos al bien, porque eso no es una cuestión de Claro, intenciones. O nos encantaría a todos que pasara, pero no... Buena no voluntad Claro. tenemos todos. O se creen que la izquierda no sube los impuestos por una razón de religión. Miren, es por una razón de que El si vos subís los voluntarismo mágico impuestos... también hay que entender, porque si vamos a ese tipo de argumentos, yo podría decir, bueno, mira, el BPS es ineficiente, en realidad ha tenido pérdidas ¿no? históricas, y ahora lo que vas a hacer es cerrar las AFAP para meter toda la plata que juntaron miles de uruguayos y la vas a meter ahí para que de vuelta se... Porque ¿qué indica que el BPS va a ser mucho mejor gestionando que la AFAP? Y te van a hacer juicio. ¿Hacia dónde vamos? Te van a hacer juicio. Bueno, pero Ese lo citaba Cecilia. argumento que van a decir que es del miedo. Y Pero- no, y pero a ¿sabés ver, qué? pero Todos Cabildo tenemos Abierto- miedo si no sabemos si nos vamos a jubilar o no en este país con todo este movimiento que está surgiendo ahora. Entendiendo Todos esto tenemos que miedo de eso. plantean, Cecilia, yo justo te lo mencionaba porque, a ver, Cabildo Abierto también plantea rediscutir algunas cosas de revisar exoneraciones que hoy tenemos, ¿no? Claro, Tampoco eso es disparatado yo te lo que digo. Nosotros está también, señalando. nosotros Ustedes también. también. Es que es lo que estamos diciendo todos, hay que revisar. Pero vos una no cosa podés- es eso y otra cosa es decir que vas a conseguir 1.500 millones de dólares revisando. O sea, El primer año. Claro, estás poniendo un objetivo un poco desafiante. Una cosa es revisar, otra cosa es ponerte ese objetivo. Para mí hay una distancia entre una cosa y la otra. Voy a... Totalmente de Y para acuerdo. todo eso se precisa que la economía del país crezca, ¿no? Crezca más. Y con estas cosas, perdiendo el grado Interés. inversor y un montón de cuestiones, no se va a crecer, Miren acá ¿no? un... Y después hay otro tema
Dale, que Diego. también decís, la calidad del debate, ¿no? ¿En qué momento, en qué ámbito se puede tener discusión de calidad sobre estos temas? Hacer política comparada. ¿Qué pasó en Argentina con la reforma del 2008, con la creación de las ANSES, con la eliminación de sus FAF, digamos? Creo, tengo por ahí, leí un día un análisis de Saldain, creo que hablaba, había un análisis de cómo había crecido la pobreza en los adultos mayores, ¿no? De los más viejos. Es decir, ahí tenemos un elemento para hacer buena política comparada, pero ¿quién lo está haciendo? ¿Dónde? ¿Dónde eso se comunica con racionalidad, con criterio técnico, con comprensión al ciudadano para tomar mejores decisiones? Pasa que nada de eso existe, ¿no? Y en una campaña electoral, menos que menos. Y vuelvo a decir, la gente no sabe, no saben si tiene que poner una papeleta del no para empezar, no saben ni cómo es la votación del plebiscito. Sí. Eso tampoco se aclaró. Y yo lo que creo es que, por eso decía, yo arrancaba con el tema de viva la democracia en el Uruguay, ¿no? Y que podamos estar hablando de todas estas cuestiones de democracia directa, pero no nos olvidemos que tenemos que tener información de este plebiscito y del otro plebiscito, que tampoco se habla. Ujú. Yo ayer, por ejemplo, preguntaba, no tenía ni idea ni qué color es la otra papeleta. Entonces, estamos, ¿no? Estamos enfrentándonos a 20 días de una elección con dos reformas constitucionales, que no es menor, donde realmente no está habiendo una información clara de qué es lo que se va a votar. Por lo menos desde mi punto de vista. Y eso que milito y ando en la vuelta. O sea, me imagino la gente que está totalmente desenchufada de la política, ¿no? Cito un último mensaje de los oyentes. Dice en este caso Sebastián: me parece que el PIT-CNT se perdió la oportunidad de trasladarle la responsabilidad al presidente. La calle Pou dice que quiere hacerse cargo. Es decir, si la reforma sale, él es el responsable por decir una cosa en campaña y hacer otra en el gobierno. El presidente no quiere quedar como el responsable de una reforma no solo poco simpática, sino que compromete la economía. Yo creo que está totalmente Apoyado. equivocado el oyente. Creo que el presidente, al contrario, hizo la reforma y se hace cargo. Porque si no, no sale a defenderla, se queda... Claro, pero acá lo cuestiona al su PIT-CNT por tarea. no haber hecho Exactamente. responsable al presidente, ¿no? Y bueno, pero lo que pasa es que en realidad, para mí, eso se lo perdió Lo el que- PIT-CNT porque el protagonismo de Abdala se consumió todo. Y lo que Tenía pasa es que como un personaje ahí, el presidente o yo, ¿quién representa a la gente? Al pueblo del Uruguay, y no. Me parece y que el ahí se lo PIT-CNT perdieron sabe, todo. el PIT-CNT sabe que en el fondo el presidente agarró un fierro caliente que alguien lo tenía que agarrar. Entonces, hay una cuestión ahí que saben que en el fondo no pueden desmerecer eso que se hizo, ¿no?